hemos convocado esta mañana a Aurenda Navarro, reconocida abogada, historiadora, activista, investigadora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, designada defensora de los derechos universitarios. Tiene trabajos en derechos humanos de las mujeres, corporeidades, derechos sexuales, autonomía, género, territorios, y es amiga de este espacio. ¿Cómo estás, querida Aurenda? Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Qué gusto. Muy buenos días, Jesús, y muy buenos días, Eva María. Qué gusto tenerte acá, querida Aurenda. Nos preocupa muchísimo esto que está ocurriendo con el caso de Chuyita, este feminicidio donde padres, el abogado y por supuesto muchas personas están diciendo, a ver, al que agarraron fue un chivo expiatorio, ¿no? Y es una situación que preocupa porque además no se da en territorio urbano, se da en un territorio en donde, bueno, pues las autoridades además se tardaron, ¿no?, en entrar para intentar esclarecer el caso. Sí, Eva, efectivamente, creo que el caso de Chuyita nos permite expresar que si bien hay una intencionalidad de la autoridad de mostrar que es efectiva la investigación y la persecución penal, la familia revela desde el inicio otro tipo de actuaciones que más bien dan cuenta de la deficiencia de poder establecer con mucha certeza quién pudo haber sido la persona que cometió el feminicidio. Concretamente, cuando ocurre la desaparición de Chuyita, el papá manifiesta de manera muy concreta haber acudido a la gente del Ministerio Público de Arista, haber informado a este agente de la situación y que incluso refiriera que lo que permite ver es justamente muchos de los prejuicios con los que se sigue operando en el interior del Estado y que requieren evidentemente también pues de profesionalización de quienes están en las agencias del Ministerio Público, porque la gente del Ministerio Público vuelve a repetir esto que constantemente hemos escuchado. Seguramente se fue con el novio y no se realizaron las diligencias debidas, que implicaría que cuando hay un reporte de una mujer desaparecida, que es algo, ahí quisiera hacer un paréntesis, que hemos dicho de manera muy puntual, que nos hemos dedicado a analizar este tema, que no se ha establecido en San Luis Potosí la activación del protocolo ALBA que mandata la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, concretamente derivado del caso de la sentencia de Campo Algodonero. Aquí se creó un protocolo homologado. A ver, Aurenda, perdón, nada más, para los que no sabemos exactamente cómo va, ¿cuál es este protocolo y cómo funciona? Significa que se activen una serie de acciones específicas para buscar a las mujeres, porque se entiende que los medios cognitivos y las razones por las que se les desaparece son distintas a las que se desaparecen a otras personas. No queremos decir que no sean relevantes, sino que por lo regular están vinculadas precisamente con temas de violencia sexual o con explotación de carácter laboral. El protocolo lo que establece es una serie de medidas de búsqueda, por ejemplo, en la localización de casas de seguridad, en la ubicación de testigos que fueran las últimas personas que hubieran podido tener contacto con ella, en la reconstrucción justamente de los últimos momentos donde se tuvo conocimiento de la víctima, y que este protocolo se active las primeras 72 horas, cosa que no ocurrió en el caso de Chuyita, que pudiera haber permitido establecer, pues, de alguna manera incluso la certeza de si la persona a la que se está señalando ahora es o no es, o de haber actuado diligentemente, ¿no? Lo pienso no solo en este caso, sino también podría colocarlo, por ejemplo, en el caso de Devani, ¿no? Es decir, las alertas de búsqueda especializadas no se activan diligentemente cuando se tendrían que activar. A ello, pues, evidentemente hay una respuesta tardía institucional, aunada a que cuando ya se tiene evidencia del asesinato de Chuyita, del feminicidio de Chuyita, no se aplica el protocolo de feminicidio. Sabemos, quienes nos hemos adentrado a revisar la actuación de la unidad de homicidios y feminicidios de la Fiscalía, que cuando se les pregunta de manera muy concreta cuáles son los actos de investigación diferenciados que hacen para aplicar el protocolo de feminicidio, simple y llanamente no saben responder porque realizan la investigación como si fuera uno y solo dicen que aplicaron el protocolo, y la realidad es que no es así. Y es importante porque cuando no se aplica el protocolo se puede llegar a establecer líneas de investigación erróneas, que también eso puede incidir en que la determinación de la persona imputada no sea certera,
y también a conclusiones erróneas. Recordemos el caso de Odalis Hipólito, en donde justamente la no aplicación del protocolo de feminicidio hace que se establezcan medios de peritajes que no incluyen la perspectiva de género y que concluyen que pues estamos frente más bien a suicidios que a feminicidios, ¿no? Y yo sumaría que, aunado a lo anterior, el papá de Chuyita ha sido muy concluyente en que desde el día 1, pese a lo que han dicho las autoridades, no ha recibido el acompañamiento de la asesoría victimal. Entiéndase, no ha recibido el acompañamiento de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas. Y eso me parece que es relevante porque, con independencia de que pueda tener o no una abogada o abogado privado, el Estado tiene una función al momento de que ocurren los hechos de nombrarle juiciosamente asesoría victimal desde el día 1, cosa que no ha ocurrido. Entonces, esta serie de irregularidades no solamente pues nos hacen justamente generar esa incertidumbre respecto a la identidad de la persona que casi de manera inmediata se identifica, sino que pues más bien nos hacen dudar de todos los procesos. Y creo que en ese sentido las familias de víctimas, como es el caso de la familia de Chuyita, son muy concluyentes, ¿no? Para acceder a la justicia se requiere la verdad, se requiere saber qué es lo que se hizo, cómo se hizo, incluso si existen estas fallas, para poder determinar que la actuación institucional haya sido eficiente y para que en efecto pues la persona que se esté señalando no sea una víctima más de la impunidad dentro también de los espacios carcelarios. Así es. Urenda, a ver, no se soluciona ni con pena de muerte ni con castración, ¿no? Pero por el otro lado están los diputados y las diputadas diciendo, no, bueno, esto se tendría que resolver con prevención, ¿no? Y lo comentaba yo hace ratito antes de enlazar contigo, yo no veo que tengan la claridad de por dónde entrarle este tema, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer particularmente el Estado de San Luis Potosí? ¿Qué tendría que hacerse, sí, desde el escenario legislativo para que realmente haya una solución viable a esto que está pasando? Porque los feminicidios se están incrementando en San Luis Potosí. Sí, creo que desde el legislativo las posibilidades son limitadas, ¿no? Recordemos que ya habían presentado un proyecto y se hizo la adecuación, hasta donde recuerdo, a la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado, a efecto de que lo que era la unidad, lo que es la unidad de feminicidios o homicidios, se separara y se construyera una Fiscalía de Feminicidios, que eso tiene muchas implicaciones, porque orgánicamente requiere de que se le dote del personal suficiente y especializado, que creo que ese es el tema puntual, se requiere de personal especializado y de una unidad de contexto. Los casos de feminicidio requieren de investigación interdisciplinaria y eso es algo que no ha tenido como mucha claridad quienes han estado al frente y tampoco desde el legislativo. Pero otro papel les toca también ahí, que cuando se hace el presupuesto de egresos, se presupueste que la Fiscalía pueda crear orgánicamente esos espacios, porque el pretexto que se pone precisamente para ello es que no se cuenta con la suficiencia presupuestal para atender. Eso sí le toca al legislativo. De ahí, pues las tareas de prevención no están, digamos, como en el marco de esa actuación, pero coincido plenamente contigo en que lo que se ha hecho hasta el día de hoy es insuficiente si se piensa que solamente es o se puede reducir a la creación institucional de un espacio como lo es la Fiscalía, que sin duda es necesaria. Es decir, yo apuntaría, claro que se necesita, es una urgencia y sí puede impulsar eso el legislativo, pero no es todo, sino el replanteamiento, como bien lo mencionas tú, de una estrategia integral que de lo que da cuenta es que todas las acciones efectivamente preventivas no llegan a la vida, a atravesar la vida de las mujeres de a pie, concretamente de mujeres que habitan espacios rurales, como ustedes bien lo referían, que no son los espacios de la ciudad, e incluso de las mujeres que habitan los espacios de la ciudad, porque las acciones preventivas del Estado han sido, pues no han sido, más bien dicho, pertinentes e idóneas. Entiéndase, las acciones han sido campañas publicitarias, que vemos luego grandes calcomanías en camiones, acciones que se limitan a repartir volantes, y esas no tienen la capacidad transformadora de la vida de las mujeres.
se requiere de intervenciones territoriales, de intervenciones que ya se han realizado en algunos otros países, por ejemplo, como en Colombia, siguiendo en temas de feminicidio, si hay intervenciones territoriales en la construcción comunitaria por los temas del conflicto armado. Es decir, hay experiencias que nos permiten ver que la prevención o es territorial y es uno a uno, o sencillamente con las estrategias que están implementando no se puede transformar algo que efectivamente es de carácter cultural y que se reproduce de maneras muy complejas. Y desde luego que la respuesta pues populista, punitivista que el gobernador ha lanzado, claro que él sabe que eso no es posible, pero lo hace pues a efecto de calmar las exigencias y las aguas. Pues yo diría que le hemos hecho desde el día 1 de su gobierno una exigencia muy puntual cuando él había establecido el compromiso de atender el tema, y lo cierto es que se gastan millones en todo menos en salvar la vida de las mujeres. Y pongo un ejemplo muy concreto: se le retiró el apoyo que año con año venía recibiendo el refugio, el único refugio que salva vidas de las mujeres en este estado, que es el refugio Tropotucla. Tremendo. Pues está la voz de la experta, a quien convocamos esta mañana. Urenda Navarro, te mandamos un abrazo y vamos a estar pegados para poder tratar de presionar, como tenga que ser, a la sensibilidad de nuestras autoridades para cambiar esta situación que es intolerable. Te mandamos un abrazo. Igualmente, Jesús y Eva, que tengan muy buen día. Muchas gracias, Urenda Navarro con nosotros, experta en estos temas y, por supuesto, además encabezando pues la Procuraduría de Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, abogada, historiadora, activista mexicana, apasionada en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Gracias, Urenda, un abrazo enorme.